Bueno, tengan todos buenos días. Antes de comenzar la audiencia, les pido por favor a los presentes en esta sala que procedan a silenciar o apagar sus celulares. De igual forma se lo solicito a los señores abogados. Les hago presente que una vez comenzada la audiencia no se puede abandonar la sala, por lo tanto los que deseen estar tienen que estar en toda la audiencia y están en tiempo todavía de retirarse. De igual forma, a los señores abogados les pido que cuando se dirijan al tribunal lo hagan a través de sus micrófonos, procurando que se encuentren encendidos, de lo contrario su intervención dentro del juicio no va a ser registrada. Siendo las 9:16, damos inicio a la vista de la causa de 32-2017, caratulada Ilustre Municipalidad de Panguipulli con empresa de servicios sanitarios Los Lagos ESAL. El tribunal solicita a los señores abogados que se individualicen con su nombre completo, RUT y parte a la que representan, comenzando por la parte demandante. Muy buenos días, su señoría. Con vuestra venia comparece Helmut Milling Torres, RUT 16.161.348-7, abogado por la parte demandante, Ilustre Municipalidad de Panguipulli. Muchas gracias. Parte demandada. Buenos días, señor presidente. Comparece el abogado Ricardo Brancoli por la empresa ESAL Sociedad Anónima, y esta parte ya se encuentra individualizado en la presente causa. Buenos días, señor presidente, señor ministro. El abogado Julio Lavín también por ESAL, empresa demandada. Perfecto. El tribunal comunica a las partes que, de logrado en esta audiencia, existe un registro de audio que será incorporado en el sistema de gestión de causa, y de igual forma se va a levantar un acta con las partes más importantes de la audiencia, la que tiene que ser firmada por los asistentes del tribunal una vez concluida la audiencia. Va a actuar como ministro de fe el relator don Carlos Ehrenberg Ollarse. El tribunal propone a las partes que una vez que se rinda la prueba de la demandante, si es que llegamos a esa etapa, se proceda a un receso de 30 minutos para poder comenzar con la prueba de la parte demandada. Bueno, de acuerdo a la ley, corresponde en primer lugar proceder a la etapa de conciliación. Hago cuenta brevemente de los distintos escenarios de conciliación que ha tenido la presente causa. La primera audiencia que tuvimos, el tribunal suspendió y decretó una inspección personal con el objeto de proponer bases de conciliación. Posteriormente se propusieron esas bases de conciliación y se realizó una revisión de las mismas en el mes de noviembre del 2018, oportunidad en la cual se le solicitó a la Municipalidad de Panguipulli que pusiera en conocimiento del Consejo las bases propuestas por el tribunal, de manera que podamos ir avanzando sobre acuerdos que puedan ser después ratificados por el Consejo Municipal. Desde esa perspectiva entiendo que se presentó un escrito en el cual se señaló que se iba a colocar en conocimiento del Consejo, y evidentemente el tribunal, dado que no tuvo respuesta específica sobre cuál fue el resultado de ese conocimiento del Consejo Municipal de Panguipulli, dio cumplimiento a lo resuelto y citó a esta audiencia de conciliación, prueba y alegatos. Me gustaría a mí, por lo tanto, y al tribunal, conocer de la parte demandante cuál fue el resultado de ese proceso de comunicación al Consejo Municipal, y si es que existe alguna posibilidad de acordar sobre las bases propuestas por el tribunal. Tiene la palabra la parte demandante. Muchísimas gracias, señor presidente. Sobre el particular, efectivamente, se expuso ante el Consejo, ante el Honorable Consejo Municipal de Panguipulli, las bases propuestas por y el estado de tramitación de este juicio de 32-2017. Sin perjuicio de ello, su señoría se hace presente, como también se hizo por escrito, que tanto la Ilustre Municipalidad de Panguipulli como la empresa sanitaria SAL han trabajado en paralelo sobre las bases de conciliación propuestas por este tribunal, introduciéndole una serie de cambios que se han tenido a la vista por considerarse más convenientes para los intereses de las partes. Es en ese orden de ideas, su señoría, que al día de hoy, desde de los 7 puntos propuestos por este tribunal, con algunos cambios, las partes se encuentran llanas a conciliar en al menos 5. Respecto de los 2 restantes, existe una posibilidad cierta de arribar a un acuerdo, pero para ello se requiere de manera imperiosa y necesaria de un informe de carácter técnico que está en elaboración y que no lo tendremos a mano
en al menos 15 días más, sin perjuicio de que ya se encuentra en un estado de bastante desarrollo y avance el mismo. El dicho informe no fue posible tenerlo a la fecha de hoy y que resulta gravitante para efectos de zanjar particularmente el punto 2 de las bases de conciliación propuestas por este tribunal, señoría. Gracias. Parte demandada. Gracias, señor presidente. La verdad es que efectivamente hemos trabajado en base a las propuestas de conciliación planteadas por este tribunal y tal como ha señalado el abogado de la parte demandante, de los 7 puntos propuestos hemos hasta el minuto conciliado en 5 de ellos. El punto, por así decirlo, más crítico que ha mantenido esta conciliación total pendiente dice relación con el hecho de las descargas o alivaderos de tormenta, por cuanto el tribunal ha propuesto la profundización de estas descargas y también el distanciamiento de la bahía. En relación a ese punto, se ha estado trabajando en una solución alternativa y se encargó en ese ámbito un estudio en la Universidad Católica de Temuco con el objeto de poder situar eventualmente solo una descarga que llegase al humedal. Y en ese humedal, en definitiva, que haga la función de buffer para que en definitiva pudiese evitarse estas descargas que existen a la fecha al lago Panguipulli. Tal como ha indicado el abogado de la parte demandante, hasta el momento se está trabajando en un informe de prefactibilidad y lo que naturalmente, en principio, queremos tener esa respuesta de aquí dentro de un plazo de 15 días para posteriormente entrar a la fase 2, que sería trabajar con el proyecto en concreto. Y desde esa perspectiva, a criterio de esta parte, creemos que podríamos llegar a arribar a una solución definitiva respecto a este punto 2 durante la primera quincena de marzo. Además porque se nos da la coyuntura que la época de febrero es un mes que no todo el mundo está trabajando y en ese sentido, desde el punto de vista técnico, podríamos tener algunas divergencias por no tener las personas adecuadas en el tema. Una vez resuelto, ¿por qué hemos hablado de 2 puntos? Que es importante que lo sepa el tribunal, de 2 puntos pendientes. Lo importante de este tema es que el punto 5 no tiene mayor discusión, porque se refiere a los monitoreos particularmente, pero van a depender los sectores o los lugares o los puntos georreferenciales para efectuar estos monitoreos efectivamente de este proyecto, porque va a ser distinto si tenemos que monitorear al interior del lago, o en el sector propio de la bahía, donde están los afluentes, etcétera. Entonces, por eso está pendiente solamente el punto 5. Por lo tanto, lo central y lo neurálgico para los efectos de esta conciliación dice relación con este punto 2 y este proyecto alternativo que hemos buscado, que en definitiva le permite una solución distinta a este problema de los alivaderos de tormenta que como principio el alcalde ha tenido como objeto tratar de eliminar. Muchas gracias. Entonces, entendemos que de los 7 puntos, el punto 1, el punto 4, 3, 4, 6 y 7 estarían ya saldados, estarían acordados, consensuados. A ver, yo tengo una serie de preguntas. En primer lugar, ¿esos puntos están consensuados sobre la base de entender que existe una conciliación total o eventualmente también podría existir una conciliación parcial? ¿Han conversado esa posibilidad? Sobre el particular, señor presidente, el ideal, como se requiere de conformidad al artículo 65, letra I de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el acuerdo del Consejo para aprobar estos puntos. El ideal es tener la propuesta completa para ser expuesta ante el Consejo Municipal a fin de que ellos ratifiquen y den su consentimiento para poder ser presentada a este tribunal. Ya, pero no sé si se entendió mi pregunta, pero son 4 puntos, perdón, son 5 puntos de 7 donde al parecer ya tendrían un acuerdo. Así ¿verdad? La conciliación puede ser total o parcial, por eso les pregunto. La pregunta es si esos 5 puntos están anudados a una conciliación total o eventualmente podrían llegar a un acuerdo parcial sobre esos 5 puntos y continuar el juicio respecto a los demás. ¿Por qué se los pregunto? ¿Han conversado eso? No, directamente de esa forma no, señor presidente. Perfecto. Segundo,
¿Quién encargó el informe? ¿Fue ESAL? No, la municipalidad de Panguipulli. Ya, y la institución que va a realizar el informe fue acordada de común acuerdo o fue la municipalidad? No, de común acuerdo, fue consentido por ESAL. Perfecto. Después, a nosotros, o en particular al tribunal, le gustaría que siempre tengan presente dentro de los acuerdos planes B, o sea, posibilidades B y puedan definir, digamos, qué pasa, por ejemplo, en aquellos casos en que ustedes monitoreando el humedal llegan a la conclusión de que el humedal está ya en su punto máximo de capacidad de absorción. ¿Qué va a pasar en ese caso? Si van a seguir con los aliviaderos, no van a seguir con los aliviaderos, dónde van a estar ubicados, se van a cambiar los lugares de monitoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Ministro, no sé si tiene alguna consulta. Ministro. Señor Milling, yo quisiera pedirle alguna precisión respecto de la sesión del Consejo que usted señaló. ¿En qué fecha se realizó? No recuerdo el plazo, su señoría, pero fue dentro del término de los 15 días que ordenó este tribunal. ¿Tiene un acta de esa sesión del Consejo que pueda entregarle al tribunal? El acta de consejo, su señoría, se aprueba en la sesión posterior y por un tema de compatibilidad de fecha, solo señalé de que ello fue expuesto. Si usted gusta, el mismo día de hoy, ya estando aprobada el acta, la puedo cargar en el sistema para que este tribunal esté en conocimiento. ¿Usted participó de esa sesión? Así es, su señoría, yo participé. ¿Y hubo algún acuerdo del Consejo respecto de este tema en particular? No, su señoría, solo se puso en conocimiento. Solamente fue una exposición. Y una última consulta respecto de este estudio de la capacidad. Entiendo que tiene que ver con la real capacidad de la humedad de hacerse cargo, ¿no es cierto?, de parte del tratamiento de las aguas que salen de los aliviaderos de tormenta producto de la actividad biológica, ¿es correcto? Así es, su señoría. ¿El estudio considera comparar la capacidad biológica del humedal con la de la columna de agua en las zonas de mayor profundidad a la que fue recomendada por el tribunal? Lo desconozco, su señoría. Muy amable, gracias. Bueno, en ese sentido, nosotros en virtud del... ¿Sí? Pero se acaba de señalar que el estudio fue encargado por parte de la municipalidad. Lo que ocurre, su señoría, es que aún no cuento con un preinforme oficial respecto a cuáles son los resultados preliminares del estudio. Correcto, pero el estudio cuando se encargó, me imagino, con algún término de referencia. ¿Qué se le pidió a la Universidad Católica de Temuco? Verificar la factibilidad de trabajar con un sistema de buffer, una suerte de tapón químico de manera natural, creando un humedal adicional que en definitiva pueda contener estas aguas mixtas para evitar el uso de los aliviadores de tormenta. Ok, muy amable. Quisiera hacer una pequeña observación. En relación al tema, esto lleva asociado también la construcción adicional de este estanque, que en algún minuto se puso sobre la mesa como una solución para evitar, en definitiva, que llegasen estas aguas mixtas al lago. Por lo tanto, de acuerdo a las medidas que forman parte del punto 1, se han desarrollado otras obras se estarían desarrollando otras obras de ingeniería, como por ejemplo este colector que va por arriba de una parte de la ciudad. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta para los efectos de este resultado de este proyecto de humedal que en definitiva las aguas mixtas que en algún minuto pudiesen llegar al lago son bastante mínimas y por periodos bastante acotados, es que ellos se producen. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el informe trata de abarcar las distintas situaciones en relación a ese tema en particular. Complementando esta idea, lo que ocurre es que la idea es suprimir un aliviadero y dejar uno. Y en el sector del humedal... Sí. Disculpe que lo interrumpa. ¿Suprimir un aliviadero o suprimir todas las descargas de aliviadero de tormenta de la orilla? Nosotros tenemos antecedentes de que no habrían solamente dos. En el lago habrían dos, pero en el sector del humedal y en los esteros que están llegando a la orilla habrían más descargas. No, las descargas de sal son dos hoy día de aliviadero. Son dos.
Las dos que visitamos en Exactamente, esas dos. Gracias. Entonces, la idea es una, y no tal como están, sino que la idea es que luego de estas obras de aumento de capacidad y el estanque famoso, tiene mucho menos probabilidad de usarse los aliviaderos. Por esa razón surge esta idea del humedal, para aprovecharlo como buffer, porque además existe uno de esos esteros que viene atravesando la ciudad entera y que descarga ahí. Entonces, si eso es usable como tal, entonces la descarga extraordinaria, que sería la de sal cuando llegue en minutos de usarla, va a ser en ese lugar específico y no donde están hoy día los dos aliviaderos. Entonces, esa es la modificación. Entonces, se usa este bien como humedal, ¿no es cierto?, para que recoja las aguas de este estero que atraviesa la ciudad y las esporádicas aguas de descarga del aliviadero. Una duda. ¿Estamos hablando del mismo humedal que está protegido por una ordenanza municipal o es otro humedal? La idea, señoría, es disponer de una zona de absorción anterior al humedal y que colabore con el mismo. Anterior al humedal. ¿Y en el acuerdo consideran de alguna forma algún tipo de pago por ese servicio ambiental que prestaría el humedal, administrado por la municipalidad? Bueno, la obra misma hay que hacerla, y esa es una contribución de la empresa. Más tarde la municipalidad tendrá que hacerse cargo del humedal, obviamente. Muy amable. Bueno, como ustedes saben, el artículo 44 de la ley 20.600 establece la indemnidad de la acción de reparación por daño ambiental. Nosotros hemos propuesto una base de conciliación que entendemos, ¿no es cierto?, que constituye un mínimo, pero que respeta el artículo 44. Por lo que veo, y en su legítimo derecho, ustedes han conversado posibilidades, ¿no es cierto?, alternativas ambientales diferentes de aquellas que estaba proponiendo el tribunal. Por lo tanto, yo les quiero hacer presente que como nosotros tenemos la obligación de mantener la indemnidad de la acción de reparación, tenemos que revisar las medidas de reparación, ¿ya? Y en ese sentido lo que les vamos a solicitar es que antes de la fecha en que discutamos esto, se presenta al tribunal el informe completo más los estudios de respaldo, de manera que nosotros podamos hacer una revisión de los antecedentes, de las modificaciones que ustedes han propuesto y eventualmente las podamos aprobar en una audiencia. La idea evidentemente es optimizar los tiempos, porque no sacamos nada de ponernos a discutir sobre la mesa. Tenemos que tener los antecedentes con anticipación, por lo menos con una semana de anticipación, para poder hacer una revisión completa de los mismos. ¿Alguna duda? ¿Ustedes van a hacer alguna solicitud? Sí, señor presidente, quisiéramos, con el objeto de poder tratar de que este procedimiento se nos ajuste a este trabajo que vamos a desarrollar y que el tribunal pueda estar debidamente informado, quisiéramos solicitar la suspensión del procedimiento y eso nos permitiría dar con el tiempo que se requiere para que en definitiva podamos ver la posibilidad de una conciliación total cierta. Desde esa perspectiva queríamos pedir la suspensión del procedimiento por el plazo máximo que nos va quedando, que son de 30 días hábiles. Ahora, le quisiera hacer la siguiente observación además, que si atendemos a estos 30 días hábiles, el plazo nos va a vencer aproximadamente el 20 de febrero. Yo creo que el 20 de febrero naturalmente no vamos a estar 100% listos con estos informes y y además con el estudio y con los informes de respaldo. Entonces, desde esa perspectiva se nos produce una problemática procesal. Sí, pero recién termina el procedimiento, se reanudaría el 20 de febrero y después el tribunal tiene que ordenar agenda para citarlos a audiencia. Perfecto, ya. Por lo tanto, hoy vamos a tener también una... Que yo pensaba la suspensión desde el punto de vista que había comenzado esta audiencia. Entonces, por eso me preocupaba y por eso hice la observación.
Por eso es una suspensión del procedimiento. Ok, perfecto. Que Ya. equivale para este efecto a una suspensión de la audiencia, porque si suspendemos la audiencia tendríamos Perfecto. que fijar inmediatamente ahora. Pero estamos suspendiendo el procedimiento. Entonces, desde el punto de vista práctico, vencido la suspensión del procedimiento, presentaríamos los informes, el tribunal los revisa y luego fijaríamos audiencia. Un poco para poder entender la mecánica. Mire, no sé si será posible, con posterioridad al término, una vez que nosotros presentemos nuestras bases y los informes que lo respaldan, que tuviéramos una audiencia previa, no en el marco del juicio y la formalidad del mismo, sino que con algunos de ustedes, de los ministros, si no es el Pleno, a efecto de que podamos discutir antes de una audiencia final donde estas sean sometidas a esta propuesta de conciliación de aprobación por parte de este tribunal. No sé si aquello será posible. No tengo problema. Nosotros, como lo hemos dicho anteriormente, no tenemos ningún problema en encomendar a un ministro para que pueda servir de amigable componedor. Perfecto. La ley nos da esa facultad y ustedes lo solicitan y lo ordenamos de acuerdo a la disponibilidad de la gente. Perfecto. Gracias, señor presidente. ¿Se suscribe la solicitud de su colega? Absolutamente los términos planteados, señor presidente. Solicito también la suspensión por el periodo de 30 días. Perfecto. Entonces, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, el tribunal, en vista de posibilitar que las partes arriben a una conciliación, suspende el procedimiento y la presente audiencia por el lapso de 30 días hábiles y el tribunal quedará de reagendar la continuación de esta audiencia de acuerdo a la disponibilidad de la agenda. ¿Alguna petición, alguna solicitud de las partes? No, ninguna más por esta parte. Una por esta parte. ¿Una observación, colega? Perfecto. Entonces, siendo las 9:38, damos por concluida la audiencia. Muchas gracias.